recorriendo el repertorio. Ah. Ahí está, bien. Sí, Daniel, la casa de la poesía, ¿cómo te fue? Bien. Eso no pude. Lindo, lindo. ¿Había gente de los talleres, así? Sí, sí. No había mucha gente, pero todo lindo. ¿Viste ahí a veces enganches con la gente Sí. de los talleres? Sí. Ahí yo trabajé, me salí de la sucesión, porque yo había trabajado en un texto, estafa y ignitus, como dos formas de rebelión, una formal y la otra legal. Claro. Y me había gustado, y eso yo lo presenté en un congreso y me basé en eso, entonces me salí de esta secuencia. Después volví para acá. Sí. No, lindo, estuvo bueno. Es un espacio lindo que yo no hace mucho que no iba. Lo conocía, pero no había estado haciendo nada. Sí, está habitado por diferentes propuestas y eso por ahí te da una cierta. Sí, está bueno. Sí, sí. Como usted me diga. Yo estoy dueña de casa. Claro, ¡Qué peligro! Sí. Bueno, muchas gracias. Somos poquitos hoy, pero bueno, vamos a disfrutar la continuación de este ciclo. Esta vez con los Ochoa de Juan Filiol. Muchos ya se han venido ahí con su libro. Sí. Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar acá el miércoles, el próximo mes, ¿con qué? La Potra. Sí. Y el último va a ser la Vivo. Por este año. Son los últimos 3. Bueno. Terminar el ciclo y después veremos qué hacemos. Después veremos, ya organizaremos una pizza Filiol. Sí, claro. Pizza con Filiol. Compramos pizza y nos quedamos hasta que sí, hasta que nos echen. Sí. Bueno, así que bueno, cuando quiera empezamos. Bueno, vamos a empezar. Yo quiero decir que este está fuera del programa, porque en realidad la secuencia que nosotros habíamos planteado era Ignitus, que es el grupo que hicimos, era Ignitus, La Potra y finalmente el Ambiguo. Pero bueno, extendimos uno más, porque en realidad, como decía la otra vez, ¿no? O sea, entre Ignitus y La Potra hay como una especie de relación medio incestuosa, digamos, porque ahí se ve cómo es que Filloy cambia su forma de escribir, digamos. Entonces, Ignitus es la explicación temporal, espacial y literaria del cambio de estilo. ¿Ya? Ignitus no es Caterva, ahí, digamos, ¿no? Y decíamos en alguna charla anterior, ¿no? Es decir, imaginarse a un escritor que no tiene 40 años, escribió Caterva en 1937, decir, bueno, ¿qué hago ahora? Entonces, hay un salto temporal de más de 3 décadas que llega hasta las revisiones del par de libros de los 60, que es Opolov y Staffel, de los que ya hablamos. Hay un tercer libro que va a ser ahí, que es La promesa de Caterva, que nunca se hace, pero le publican La Potra. Y La Potra es la primera novela nueva de esta segunda etapa, pero era acá, en Río Cuarto, porque esa es la primera vez que le publica una editorial grande, porque es Paidós, con prólogo de Berbig y toda la historia, ¿no? Pero él acá sigue haciendo sus ediciones
personales, digamos, ¿no? Con Massieu. Y ahí hay como un entrelazamiento de libros que uno tiene que organizar como un rompecabezas, porque si no, uno no termina de entender por qué en ese momento, por qué tal libro. Es como decía la Pastora Cisneros, ¿no? ¿Por qué Filloy, por qué Caterva, por qué Ignito y por qué los Ochoa también, ¿no? Porque decíamos, ¿no?, que una de las características de la literatura de Filloy siempre fue esa especie de autoconciencia de entender que su literatura tiene fuentes en otras literaturas que no son la literatura argentina. Es más fácil encontrar rastros, vestigios o influencias de autores norteamericanos, ingleses o franceses que en la literatura argentina, en el siglo XIX y anterior a él, en el XX. No tiene nada que ver, pero nada que ver ni con Mar, ni con Guiraldi, nada. Porque es un escritor, me parece que asumido como un escritor universal, ¿no? Es decir, tipo, es un escritor que no importa de dónde escriba, me parece que se asume como un escritor del mundo. Y eso es lo que hacen esos primeros 3 volúmenes, ¿no? Que son narrativas de la década del 30. Pero cuando empieza, digamos, después de esos 30 y pico de años de silencio, son como 34, aparecen los 2 textos reeditados, aparece La Potra, y en paralelo aparecen estos libros más chiquitos, que yo tengo que hacer una confesión. En algún momento yo escribí una tesis, que era más joven y audaz, y yo los metí todos en una bolsa y los puse, experimentos literarios. Y ya, y le di una descripción más o menos a cada uno, más o menos en una cierta sucesión, digamos, porque no le encontraba la vuelta, pero había que ponerlo. Entonces ahí estaban, tal cual, yo, Ignito, ¿no? Los Ochoa. Con el tiempo, ese capítulo se convirtió en muchas cosas, ¿no? Porque ahí había una explicación de por qué el Ambigu es como es y por qué es tan diferente la segunda etapa de la etapa de Caterva. Y yo hice varias, esa palabra que estaba tan de moda en los 90, en los 80, que yo era estudiante, la periodización, digamos, cuáles son las etapas del autor, ¿no? Y yo probé con 2 o 3, no sé cómo es, pero me parece que hay un quiebre entre la década del 30 y los 70, ¿no? Y el quiebre se da en esta sucesión de textos, ¿no? Está primero Ignitus, que nosotros hablamos la última vez, ¿no? Donde hay una especie de escándalo, ¿no? Porque es un texto que tiene a la vista el modelo de la tragedia griega, pero que tiene narradores, ¿no? Y que tiene narradores, tiene un procedimiento narrativo que es como si fuese el foco de una cámara que va siguiendo la multitud y se va acercando a cada lugar, ¿no? Para que cada uno de los personajes hablen y construyan la historia desde el diálogo, como si fuera una película, ¿no? Estamos hablando de 1971-72. Entonces él ahí lo que hace es poner el esqueleto de la tragedia, ¿sí? Y esconder dentro de la tragedia bien clásica, bien griega, la narratividad que le produce el foco de la cámara del director de cine, ¿no? Entonces yo ahí en algún momento dije, bueno, a mí me suena este texto a los guiones escritos de Fellini o de Bergman y al teatro de O'Neill, por ejemplo, ¿no? Que está lleno de... Está el diálogo, pero está todo el comentario acerca de la puesta, por ejemplo, de las características psicológicas de los personajes. Ahí están las influencias. Pero ahí pasa otra cosa, ¿no? Cuando él salta de Ignitus a La Potra es la inversión, me pareció a mí, la inversión de esa lógica. Es decir, La Potra va a ser una novela, no hay ninguna duda de que es una novela, pero cuando uno hace el análisis secuencial, se encuentra adentro con secuencias al estilo, con cierre y apertura y demás, como si fuese la estructura de la tragedia isabelina, ¿no? Es más, el final de La Potra es como no digo la parodia, pero es la aparición del autor, ¿no? En esa tradición de que al final de la presentación de o una obra musical o una obra de teatro, si está muy buena, la gente aplaude, reclama al autor, el autor sale y saluda. Bueno, en la última página de La Potra sale Filloy, es un personaje de la novela, porque la protagonista necesita un abogado, ¿y con quién habla?
con Don Juan, digamos, él baja por la escalera de su casa y ahí está el autor que sale a confirmar que en el fondo hay una obra de teatro, porque esa es una tradición teatral, es una tradición de la representación, no de la narración. Pero al medio, ¿no? Al medio, están los Ochoa. Que es curioso los Ochoa, porque es probablemente uno de los libros más populares de Filloy, El Río Cuarto. Debe ser el libro que yo primero leí, los Ochoa, porque estaba en la mesa de mi papá. Estaba ahí los Ochoa con algún libro de Guevara y alguna otra cosa. Yo siempre he dicho que la mesa de mi viejo es la mejor biblioteca que yo he conocido, digamos. Ahí está todo. Y los Ochoa no tienen nada que ver con nada. No tienen que ver con esa intención de modificar técnicamente una forma del relato. Y otra cosa. Bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y nos encontramos con Antonio, que tiene otra edición. Yo no le he perdido, pero no sé dónde está. La edición de Mació, al principio del libro, tiene, este no lo tiene, este es de Cuenco de Plata, tiene el árbol genealógico de los Ochoa, ¿no? Porque los Ochoa es una familia, ¿no? Este no lo tiene y el tuyo tampoco, no está, me parece. Porque esa es otra edición. Sí, no lo tiene. Interzona. Sí, Interzona. Que es interesante, digamos, pero aunque no tiene el árbol genealógico, estas ediciones nuevas, que son del 2000, entiendo yo que esto es del 2016, tiene un prólogo de Don Juan, que son 2 paginitas que no están en el texto de Nación, porque es un texto posterior, digamos, ¿no? Y él hizo una serie de cosas muy interesantes, digamos, porque hay una cosa que tenía Filloy cuando uno hablaba con él, y él hablaba de los personajes como si fueran personas reales. Entonces te decía, no, porque este vivía en tal lugar, ¿no? Como si hablase efectivamente, ¿no? Sobre todo de los Ochoa. Y acá, él funda otra intención literal, ¿no? Porque acá en los Ochoa, no importa cuál sea la edición, empieza su voluntad de romper ese aislamiento que me parece que él siente a esa altura con relación a la fuente de su propia literatura. Yo soy un escritor argentino, pero mis textos, salvo tangencialmente, como en Staffel o un poco en Caterva, no tienen referencia en la propia literatura, ¿no? Entonces me parece que en los Ochoa empieza un proyecto literario distinto, ¿no? Que es un proyecto que llama Saga Nativa, lo dice acá en el pequeño prólogo, y que es la intención de él de encajar su literatura en una tradición, porque el arte hace eso también, ¿no? Es decir, uno escribe o compone música o no sé qué, de cara a una cierta tradición, y que uno busca un lugar en esa tradición. Me parece que con los Ochoa y con los textos que siguieron, la voluntad es esa, ¿no? Es decir, bueno, tenemos dos trabajos para hacer. Cambiar la forma en que estoy escribiendo, que no puedo volver a escribir Caterva, que es lo que muchos escritores hacen, vuelven a escribir el mismo libro muchas veces, tengo que escribir distinto. Entonces, la ambigú es la explicación, los Ochoa es el principio de la saga, y la potra, el segundo texto de la saga. Entonces, de ahí vendrán 18, La Hucha y toda una familia de novelas que están en esa lógica. Pero esa lógica, en una charla anterior hablábamos de María Negrón, ¿no? Y decíamos, cuando éramos estudiantes, la cita que andaba dando vuelta era la cita de Cortázar de Rallo, ¿no? ¿Qué será de Filloy? Pero ellos no tienen un Filloy que les escribe Caterva, le dice Oliveira a la maga, me parece. Dice, la maga no podía saber quién era Filloy ya. Hace un par de años, en un libro hermoso que se llama Islandia, que María Negrón, libro de poeta y de crítica rosarina, que tiene un estilo muy al estilo de Filloy, tiene un poema que no está dedicado a Filloy, pero si lo lees, es Filloy, ¿no? Una amiga me regaló el libro de ese poema,
A vos te va a interesar, efectivamente. Porque si uno lo lee a Filloy, empieza con ese adverbio inventado, decididamente, que usa acá en Ochoa y lo usa en Caterva. Y un poema que me parece que leímos la otra vez. Pero esas lecturas que empezaron a existir a partir de los 90 son posteriores a su propia intención de generar una inserción dentro de la literatura argentina. ¿Y dónde te vas a meter en la literatura argentina? ¿Dónde es mejor estar? En la gauchesca. En la gauchesca, porque la gauchesca es como el estilo legitimado más cercano a lo nacional, más allá de las críticas de Ludmer, de Prieto, digamos, que son muy inteligentes, digamos. Ludmer dice, bueno, lo que pasa es que la gauchesca tiene una lengua que es una lengua artificial, que no es la lengua del gaucho, sino que es la lengua que construye el letrado como una especie de uso del otro. Lo que pasa es que el que está siendo usado es el cuerpo del otro. Es el gaucho que está siendo usado en términos económicos, políticos, ¿no? Es interesante lo que dice Ludmer. Por ahí lo voy a leer, porque me parece que hay que hacerle justicia. Entonces, la idea de Filloy en los Ochoa es insertarse ahí, en es Filloy, ¿no? En un género terminado. Porque el canon dice que la gauchesca termina con Guiraldes, con Don Segundo Sombra. Porque es una novela de una novela en donde hay una novela de aprendizaje, digamos, donde en realidad el gaucho le enseña al estanciero las cosas de la tierra, digamos. Pero la anécdota más hermosa de ese libro es de Alt, que Alt se lo mecanografió porque era el secretario de Guiraldes. Alt estaba escribiendo Juguete Rabioso y Guiraldes Don Segundo Sombra. Cuando terminó, lo leyó, por supuesto, lo había leído, la mecanografía lo leyó. Alt le dijo a Guiraldes, muy linda, ¿no? Dice, ¿cuándo va a escribir en serio, maestro? Porque claro, digamos, es como, no es una parodia de Don Segundo Sombra, pero es artificial. Es absolutamente artificial, digamos. No es la gauchesca, porque estamos hablando de 1927, no es la gauchesca. Entonces, está el cierre, ¿no? Están los textos de Lugones y todo lo demás, ¿no? Entonces, para 1971-72, nadie habla de la gauchesca. Entonces, solamente a él se le puede ocurrir insertarse en la literatura argentina en medio del boom de la literatura latinoamericana, con tipos como Cortázar, García Márquez, que son la cresta de la ola, y volver para atrás, volver antes del boom, ¿no? Volver a la fuente, ¿no? Y el texto tiene una estructura el texto obviamente son 7 cuentos, ¿no? Y lo más interesante es el primero, siempre me ha parecido a mí, digamos, ¿no? Es una desviación profesional, porque son cronológicos. Entonces, el primer cuento cuenta la historia del patriarca, el proto Orosín Ochoa, que es el fundador de la familia y que es el inventor de la idea de escribir Ochoa con el número y la A. Y los textos terminan, el último es de 1969, ¿no? O sea, es un texto urbano, ¿no? Con personajes de la familia, pero que está cada vez más cerca de nosotros. Pero el primero, que es el Juido, es gauchesca en estado puro. ¿Por qué? Porque no solamente hay un uso del lenguaje que no había hecho nunca Filloy, nunca. O sea, toma el procedimiento de la gauchesca, lo cuenta en primera persona, en el registro del gaucho, ¿sí? Y además establece una serie de relaciones, de referencias con los textos de la gauchesca y con los textos que circulan alrededor. Con Martín Fierro, obviamente, con la excursión de los indios ranqueles, porque es un gaucho de la zona, aunque sea santafesino, con la cautiva. Decir, bueno, ¿con quién te metiste? Y con los 3 textos más importantes. Y lo metió al personaje como Lenguaraz de Mansilla,
como un juido a las tonterías, como un antecedente del propio Fierro. Entonces, me parece a mí que los Ochoa, ese cuento en particular, quiero leer algunas cosas, si ustedes me permiten, porque hay que hacerle honor a los amigos. Los amigos, hay muchas clases de amigos. Uno tiene amigos que le dan que pensar, hay amigos que le dan que creer, y hay otros amigos que te dan para escribir, ¿no? Porque ellos escriben. Entonces, uno conoce mucha gente, y yo siempre he dicho que para pensar uno tiene que pensar con otros, porque a uno no se le ocurren todas las cosas, se le ocurren a los otros. Entonces uno roba un poco, mezcla, entonces uno parece más elegante del que yo hice alguna vez una especie de retrato del texto, ¿no? Porque es como dice el viejo, ¿no? Son 6, está compuesto por 6 cuentos y un relato. ¿Por qué 6 cuentos y un relato? Porque el relato es el primero. El primero es el que sirve como llave para encajarse dentro de la saga narrativa. Entonces, la primera cosa que yo leía ahí era esto que yo contaba, ¿no? Es como la llave para abrir la puerta a la literatura argentina en simultáneo con ese paso técnico. Se pasamos de Ignitus a la Potra, pero la Potra ya es el segundo texto de la saga narrativa. Y vamos para otro lado. Lo que yo le agregué en algún momento es que una cosa que yo había escrito cuando era también joven ya Blas, que a mí me parecía que en los textos de Filloy, me sigue pareciendo también, ¿no? Había un estilo en gran parte de los textos narrativos, como un estilo en zigzag, ¿no? Esa cosa de el tipo te cita en alemán o en latín o lo que fuera y después te tira una puteada. Entonces es como que va y que juega todo el tiempo, ¿no? Un estilo que va de lo procaz a lo más explícito en la misma página, en el mismo párrafo. Y eso a mí me parecía que lo que hacía era en el lector establecer una especie de distancia, ¿no? Porque es como, vos te das cuenta que estás jugando, con vos que sos lector, con otras estrategias, no son las estrategias de Cortázar que te hace creer que estás leyendo, que lees unas acciones que en realidad son la imaginación de un tipo que va cayéndose en un avión. No, es otra estrategia, es estrictamente lingüística, ¿no? Es como tirarte una piña, esquivar, tirarte una piña, esquivar, tirarte una piña, esquivar. Y a mí me parecía que eso existía en gran parte de los textos, hasta el juicio. En el juicio, ¡chac!, lo cierra. Entonces a mí lo que me parece es que en el juicio el tipo corta esa distancia. Entonces no quiere que su discurso narrativo ponga distancia entre lo que está contando y el propio texto y el lector. Entonces ya no hay esa especie de superioridad del narrador que te cita en latín y cuando quiere se pega al estilo de algún personaje y larga lo baranga. No, acá es respetuoso del lenguaje del otro. Entonces ahí pasa algo que a mí me parece interesante, digamos, que es esta especie de cercanía, ¿no? Vamos a citar a Ludmer, digamos, porque uno tiene que citar a los maestros también, ¿no? Yo decía, bueno, a esta especie de explicación que yo le daba, me encontré con el tiempo, ¿no? Y yo decía, bueno, son interesantes los amigos que te hacen escribir. Bueno, el Antonio Tello te hace escribir. Te encuentro por ahí y dice, me escribí en esto. Esto se lo escribí hace un tiempo, una parte, y lo leí ahora y me pareció que no estaba mal, digamos. Entonces, algunas partes que se podían usar. Yo decía, bueno, esta euforia escolar descriptiva que yo había cometido 30 años atrás, tiene sus límites, ya que podríamos decir que este libro representa el mayor esfuerzo del autor por filiar su literatura dentro del campo de la literatura argentina a través de su inserción dentro del género gauchesco. Claro que esta afirmación merece unas cuantas aclaraciones, porque la gauchesca tiene dueño. Entonces, la primera aclaración se refiere al concepto de género gauchesco, o la gauchesca, como se le ha llamado, a esa paradójica zona de la literatura nacional. Como dice Josefina Ludmer, en su clásico El género gauchesco, un tratado sobre la patria, al intentar definirlo, cito, en este primer momento, la primera gauchesca, solo importan dos categorías, la del uso y la de emergencia.
La primera es la que quizá define y permite pensar el género gauchesco, un uso letrado de la cultura popular. Se trata del uso de la voz, de una voz y con ella de una acumulación de sentidos, un mundo, que no es el del que escribe. La categoría de uso deriva sobre todo de la condición instrumental de servicio de los gauchos. Es la categoría misma del sentido para los que no tienen algo que tiene el que escribe y usa su sentido. Hay una vieja discusión, no tan vieja, una discusión cuando se puso, cuando hace unos 15 años se puso de moda otros temas, digamos, esta discusión acerca de si el oprimido tenía voz, ¿no? Y había autores, autores indios, por ejemplo, de la India, que decían que sí, otros decían que no. A nosotros nos ha parecido siempre que no, digamos, que si el que escribe es el letrado, es como dice el alumno, decía, le está quitando, no es la palabra del otro, ¿no? Es una reconstrucción de la palabra del otro, pero no es, y la gauchesca tiene esa naturaleza, ¿no? Este uso, ¿sí?, caracterizará lo que Ángel Ramos llamará el sistema literario de la gauchesca, que se va a sostener en un lenguaje que antes que el lenguaje del gaucho es una convención literaria que encontrará su cláusula, como decimos recién, en un segundo sombra de Guiralda del 27, pero que manifestará su supervivencia como convención literaria, y acá te necesitan los amigos, en lo que Babera Moreno, en el 2016, llama la posgauchesca. Según la autora, una vez clausurado el género, los textos que se inscriban en el género estilístico de las estrategias que lo caracterizaron podrán caracterizarse o considerarse como parte de esa dimensión, la posgauchesca. Así, el Abadai de Antonio Di Benedetto, los Ochoa de Filloy, o incluso el Nodoro Pereira de Fontana Rosa, podrían reclamar su lugar dentro de ese grupo de obras, la posgauchesca. Textos que no son de la gauchesca tradicional, pero que utilizan sus estrategias, ¿no? Un análisis más cercano, sin embargo, del texto de Filloy revela un dato llamativo. Los 7 títulos que conforman los Ochoa están distribuidos cronológicamente, como decimos recién. El Juguito, protagonizado por el fundador de la familia, Proto Rocimbo Ochoa, se sitúa a mediados del siglo XIX, y el último, El Dedo de Dios, protagonizado por Séptimo Ochoa, transcurre en el 69. Esto indica que en realidad la cronología nos aleja cada vez más del pasado del gaucho y nos introduce abiertamente en relatos de marco urbano como Zoraida, que es un antecedente de la potra, porque hay una relación amorosa ahí, los dos personajes tienen una cierta lejanía temática, una cierta cercanía temática, ¿no? Yo decía, en el primer texto nos queremos detener porque allí se produce el contacto con la tradición de la gauchesca, ya que su protagonista sufre las mismas peripecias que Martín Fierro, mata a otro hombre, se fuga a las tulderías, es un matrero que huye y dice: 2 veces me refalé más allá del río Quinto a los pagos de Mareo Rosas. Recuerde, lo mismo le pasó a Martín Fierro. O sea, le pasó después a Martín Fierro. Anduvo siempre huyendo, siempre pobre y perseguido, no tuvo cueva ni nido, como si fuera un maldito, porque ser gaucho, carajo, el ser gaucho es un delito. Y lo tira en el estilo de Martín Fierro. Es decir, las aventuras de Proto Rocimbo Ochoa no son como las de Fierro, sino al revés. El personaje de Martín Fierro replica a Proto Rocimbo Ochoa, y en esa sucesión de hechos, el personaje se une a Felicia, una cautiva de la Carlota, y termina como lenguaras de Mansilla en una excursión de los indios Ranqueles de 1870. Y además, el lenguaje adopta ahora su forma más clara como caracterizador del personaje, aprovechando el hecho de que este relato es el único con un narrador protagonista. No creiga, amigo, que jugar es lindo, durante y después. Al que rompe la consigna una ocasión, le cargan tuita las infamias. Hay marcas léxicas, fonéticas y morfológicas que intentan plasmar la lengua del gaucho. Pero esa presencia lingüística se va diluyendo a medida que avanzan los relatos, claro, porque vamos llegando a 1969. Lo que también se va diluyendo es la matriz picaresca que demuestran personajes como Proto Rocimbo Ochoa o Primo Ochoa, protagonista de As de Espadas y Carbunclo. En ambos casos, la resolución de los relatos deja a la vista un regodeo en la estupidez y las taras que cruzan en la familia, que vuelve a sus personajes estereotipos y a su destino un resultado inexorable de sus acciones. Y es en esos 3 textos donde se articula la voluntad de unirse a la tradición gauchesca. El texto tenía un epígrafe, que si no, no tiene explicación a dónde vamos a parar, que es del propio Filloy, que es del Ambigú. En el Ambigú, en el 82, Filloy iba a decir:
La tragedia consume la vida dignificándola en ejemplo. No importa que sea simple o vulgar, en ella no hay héroes ni titanes de voluntad excluyente. Unos y otros obedecen a un regisser, que es algo así como un director de escena. El hombre no es más que un muñeco que el destino convierte en protagonista. Y hay una tensión en los personajes de los Ochoa con el destino. Porque después de esta frase, que yo digo, bueno, son medio estúpidos, en realidad hay una tensión, no todos son iguales los personajes, no todos están sometidos a los avatares del destino. Algunos juegan con ese destino, ¿no? Decíamos, ¿no? Me perdí, por volverme el epígrafe. Decía, en ambos casos, en Haz de Espada y Carbuncle, que son dos textos del libro, la resolución de los relatos deja a la vista un regodeo a la estupidez y las taras que cruzan a la familia, que vuelven a sus personajes estereotipos y a su destino, el resultado inexorable de sus acciones. Después, y nos metemos con otros textos de ahí, la tragedia de Caín y Abel son el centro de Ala Triste y sus protagonistas noveno y undécimo replican el relato bíblico. En Urgente, la humillación pública de Octavo Ochoa representa una anécdota grotesca en un relato casi urbano. Ya en la ciudad, el tono naif de Zoraida presenta a un Milo Ochoa más como un estereotipo que como un hombre, y aunque anticipa a Quinto Ochoa en su apuesta galante, es Zoraida la verdadera protagonista. O sea, son anticipaciones de la potra. Del mismo modo que Séptimo, que protagoniza El dedo de Dios, es una especie de pícaro que tiene mucho del estilizado estafador de estafa. Llamativamente, en este cuento, el miembro de la familia Ochoa que aparece se desdibuja hasta volverse una mera función narrativa, pero unido a Zoraida y en pareja, ambos pueden anticipar a los protagonistas de la potra. Pero sucede algo más. La primera parte del cuento es enteramente dialogada, y ahí queremos ver otro anticipo, pero de carácter formal, que muestra tímidamente el rasgo más notorio que caracterizará la segunda etapa de producción del autor: la presencia del diálogo puro como instancia narrativa, tal como sucederá más adelante en L'Ambigu, en Billy, en Sex and Amor, en todas las novelas posteriores. La obra más importante, decíamos, del L'Ambigu, del periodo, y en la que dicho recurso encuentra su expresión más contundente y acabada. En cuanto al problema del lenguaje, al que aludíamos antes, el lenguaje que se utiliza cumple con los rasgos que Mobre en 2008 analiza para el sistema del género gauchesco. Hemos insistido, dice Mobre, en que como sistema lingüístico la denominada lengua gauchesca surgió como un producto artificial gestado por hablantes de una variedad autónoma, estándar y culta, que fue volcada en el canal escrito de esta última. Ese sistema toma efectivamente sus elementos del habla real de los habitantes de un vasto territorio, de la llanura de límites difusos, lo que los escritores llaman pampa, como decía Borges, y se constituyó como un dialecto secundario y heterónomo con respecto al estándar y también virtual. En tanto resultó un recorte consciente y selectivo de los rasgos lingüísticos, fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos que en la percepción de los autores letrados del género poseían un mayor poder caracterizador de la lengua de los personajes que se proponían reflejar, que es lo que hace Fontana Rosa con Leonardo Pereira. Cuando Leonardo Pereira habla con otro personaje, las marcas lingüísticas de la gauchesca están en él y en el perro, el bendito que habla. Precisamente el carácter artificial del nuevo constructo se manifestó en un plano unidimensional, carente de las variaciones diatópicas, o sea, espaciales, y diastráticas, o sea, de lugares, de grupos, propios de cualquier lengua, adscrito a un registro social único. Dice Mobre que se nota que es lingüista, no es teórico literario. Por esas y otras razones, los Ochoa ocupan un lugar incómodo en el universo literario de Fillo, ya que hablamos de lugares con ignitus, ¿no? Porque aunque sus personajes comienzan instalados en la región que los literatos llaman Pampa, como decía Borges, en la utopía de un hombre que está cansado del libro de arena, sus pasos los llevan a los suburbios de la urbe, a los arrabales de la ciudad, a los márgenes del mundo, y ahí se instalan y perviven en la mirada inquisitiva y distante de un mundo que los concibe como marginales, y no les da la posibilidad de revelarse ante ese destino manifiesto que parecen expresar los miembros de esta familia, azotada por las fuerzas combinadas del destino y de las leyes de los hombres. De cualquier modo, la literatura sigue siendo un juego donde los jugadores juegan con cartas marcadas y los personajes son ciegos, monigotes desarticulados y huecos, porque no se puede juzgar la virtud de los hombres si esos hombres no comprenden que la vida es una cadena de fríos números asignados al azar por un ciego tagabú insano, diría Saint-Exupéry en su último, a medias escrito y nunca bien leído, el mejor libro, Ciudadela. En los Ochoa, la ceguera brutal de los personajes ante el destino
excede sus virtudes ante el mundo, con una excepción. Séptimo Ochoa y su dedo en formol se llevan los aplausos, porque es el único que logra someter al destino a su propia voluntad. Y adivinamos ahí, del mismo modo que en Borges hay un culto al coraje, en Filloy hay un culto a la astucia, a la posibilidad de subvertir las reglas, las normas, los cánones, y aún así salirse con la suya. Lo demás es juego, paradoja y cartas marcadas, y una posición del autor que se traduce en: cada escritor tiene una moral, dijo Filloy alguna vez, que coincide o no con la generalidad es cosa aparte. Si la vocación es auténtica, cada escritor tiene un compromiso. El principal es consigo mismo, el de ser veraz, certero en sus apreciaciones, en sus juicios, leal en su visión del mundo colectivo, dirá Filloy. Eso sí, ante la pregunta acerca de si la intención del autor es efectivamente emparentar su obra con la literatura argentina, el corolario es irrefutable, me parece que sí. Lo hace porque sabe que su obra hunde sus raíces más allá de las fronteras y solo puede ser auténtica en las matrices de la novela francesa, el teatro isabelino, el drama de Ibsen o de O'Neill, la narrativa norteamericana y la mutación que la representación teatral sufre durante la primera mitad del siglo XX en manos del cine, entre otras fuentes. De ese modo, Los Ochoa, 1972, cumple su función dentro del mecanismo grandioso que es la obra de Filloy y nos impone un sentido en el trasluz de su posición relativa en la totalidad de la obra. Porque ese es el punto también. Si uno lee las obras en orden, le encuentra una lógica. Se explican entre sí, como las piezas de una máquina. Si uno lee Los Ochoa sueltos, o lee, salvo Cátero, uno saca Cátero y la Ambigú, todo lo demás se necesita, pero Cátero y la Ambigú son tan extraordinarios que no necesitan nada. Ahora, Los Ochoa, Staffen, sobre todo en la segunda etapa, Miniville, necesitan de los otros, necesitan de la relación literaria, estilística, política, ideológica que el autor genera en el decurso de la evolución de su propia escritura, por el lado técnico, por el lado ideológico, por el lado literario, ¿no? Para Filloy, la literatura es un juego, y las piezas de ese juego son los textos, y en los textos las palabras. Reconstruir itinerario, puertas falsas, guiños huecos, es un ejercicio que la crítica cree hacer con la elegancia de una bailarina clásica, mientras en realidad lo hace como un clown fuera de tiempo, tanteando en la oscuridad del sentido, que es lo que hace uno. La tarea de la crítica debería ser más parecida a la de quien arma un rompecabezas que a la que resulta en una trágica mueca de alquimista que quema su creación todo el tiempo. Si escribir fuera doloroso, yo jamás habría escrito una línea, me dijo una vez, mientras revolvía la tercera cucharadita de azúcar en el puntualísimo té de las 5 de la tarde en su departamento de la calle Buenos Aires, en Córdoba capital. Escribir es para mí un vicio que solo me da placer. No creo en esos escritores que creen que para escribir hay que sufrir, dijo Juan Filloy aquella tarde. Bueno, reconstruir los pasos de esa escritura también es una forma inconfesable del placer, dije yo alguna vez. Me parece que Los Ochoa es también un texto, hablábamos antes, ¿no? Uno de los textos de Filloy que más difundido ha estado, porque como es un texto de cuentos, el judío ha aparecido muchas veces, ¿no? En La Nación, en Clarín, en suplementos literarios. Hay una referencia de Filloy en Los Ochoa, ¿no? No digamos que lo ha canonizado la literatura argentina, pero sí hay un texto que tienen en cuenta los críticos del puerto, son Caterva y Los Ochoa. No han descubierto el ambiguo todavía. No se han dado cuenta que está el ambiguo todavía. Hasta que vayamos y le matemos el puerto y digan, che, vean esto, acá está. Pero claro, ellos son los dueños. Ellos son los dueños de la literatura. Son los dueños de la literatura, de las cátedras de la UBA y de las editoriales más grandes. También de las ventajas. Y una de las respuestas que uno puede suponer, lamentablemente ya no se lo puede preguntar a Filloy, y que uno puede hacer o hizo alguna vez, ¿por qué se quedó acá? ¿Por qué se quedó en el interior del interior, siendo un escritor como él sabía que era, un extraordinario escritor con unas extraordinarias obras? Porque el tipo le decía, yo confío en mi obra, a mí no me hace falta la crítica, no he entrado nunca a una, dijo una vez, ¿no? A un diario, yo tengo nada que ver con la crítica, ¿no? Y bueno, la destroza la crítica en la ambigüedad, claramente, ¿no? Yo lo conté alguna vez, ahí en la ambigüedad uno de los personajes dice, pero es un escándalo, dice, compré un libro que tiene 700 páginas sobre un solo tema, no puede ser, algo estamos haciendo mal, la crítica está excediéndose un poco. Entonces, me parece a mí que
que los Ochoa tienen un lugar, yo le había puesto un lugar incómodo, ¿no? Un lugar incómodo porque está entre esos dos textos terribles, ¿no? Entre Ignitus y La Potra. El tipo que los leyó en ese momento, yo no puedo reconstruir, como hacen algunos críticos, ¿no? Reconstruir los lazos de la lectura, porque uno es uno. Hay un tiempo desde el que uno lee y un tiempo en que ha sido leído, Fillo. Entonces, uno tiene vicios profesionales. Yo no leo lecturas de otros. Yo prefiero leer, porque yo soy lingüista, yo no soy teórico literario. Parece que fuera la maldición ser teórico literario, pero bueno, es lo que hace uno. Yo leo la producción. A mí lo que me interesa es el proceso de producción, ¿no? Es como dice Orecchioni, dice, nosotros hacemos una teoría de enunciación restringida. ¿Restringida a quién? A las condiciones de producción de Irabero. Entonces, Filloy escribe en unas ciertas condiciones históricas, literarias, políticas, económicas, personales, y genera, digamos, un abanico de posibles lecturas que recuerdan mucho a Ralbera. Uno puede leerlo a Filloy en orden, o lo puede leer desarmado, porque, poco viven 100 años, digamos, para seguirle el tren, tiene que tener 100 años también. Entonces, una vez le dije yo, porque él al último lo veía bastante, estaba terminando una tesis y él publicaba, cada 6 meses publicaba un libro. Y le dije, bueno, maestro, paremos. ¿Hasta dónde? Yo tengo que terminar la tesis. No hay problema, me dijo, fue a la caja esa de metal y sacó 6 exámenes y dice, este va a ser del mes que viene. Entonces yo leí antes que saliera. Y ahí terminé. Después siguió sacando, digamos, yo llegué hasta ahí. Porque en realidad, digamos, la pregunta que uno no ha podido responder es esa, ¿no? Es ¿por qué se queda? Una hipótesis que a mí me gusta pensar es que lee el vacío también. Es que lee el vacío que trataron de llenar la gente con estas cosas, ¿no? Con la Trapalanda, con la revista, con el movimiento cultural, ¿no? Decíamos, la Trapalanda en el fondo a fines de los 50 terminó convirtiéndose en la universidad, o sea, 15 años después, ¿no? Entonces hay como una especie de tradición ahí, ¿no? Entender a la región, el lugar, como una fuente cultural, ¿no? Por eso que Filloy es tan importante fue tan importante para la vida cultural de Río Cuarto. Y se queda. Me parece que se queda para contradecirlo a Borges también, ¿no? Porque Borges habla, ¿no? De eso que los literatos llaman pampa, que es el desierto. Ese mirado de Borges, nosotros vivimos en el desierto todavía. Ese mirado del puerto, nosotros no existimos. Y él tampoco. Y a mí me parece que se quedó por obstinado, ¿no? Decir, pero yo soy Filloy y escribo así. Y me venía a buscar, si vos querés. Pero yo me quedo acá. Por eso que publicó solamente esas 3 novelas en Paidós y después no publicó en grandes editoriales, ¿no? Se salió de la primera etapa, digamos, de esa etapa de hacer el libro, meterlo en un sobre y mandárselo al lector, ¿no? Porque con Mació en los 70 tuvo una difusión, pero fue una difusión local. Y uno piensa en las ediciones de Mació, yo pienso en 2 libros que me parece que son los más conocidos de esa época, que son y Billy Bill. Que Billy Bill es de finales del 75 y que así todo estaba en las casas de la gente en Río Cuarto, Billy Bill. Y lo que quedó de la producción, los militares la pusieron en cámara de la producción, lo tenía ahí la federal, se le devolvió en la vuelta de la democracia en el 83, le devolvieron lo que había quedado. Entonces, es extraña, digamos, la posición de Filloy en la literatura argentina, pero es explicable también, me parece. Es explicable en términos humanos, literarios, digamos. Él se fue de Río Cuarto después de que murió Paulina, si no se hubiese quedado. Se lo lleva a la Monique, ¿no? A vivir a Córdoba, en el otro departamento, vivía arriba y vivía abajo. Y ahí se terminó su aventura en Río Cuarto. Vino por un mes y se quedó sentada, ¿no?
Entonces, siempre decía, como dicen los franceses, solo lo pasajero es eterno. Y escribió acá. Y una de las cosas que me llama la atención, que me han llamado la atención siempre de Fillol, es como en textos como Caterva, por ejemplo, está el paisaje, y está la gente, y está la región, y está el lugar, y en otros desaparece absolutamente, ¿no? O sea, un polo es prácticamente espacial. Te das cuenta que es en Buenos Aires porque citan 2 o 3 cosas, pero no le interesa absolutamente nada porque ahí lo que importa es el tiempo, ¿no? Y en Staffel es ese rigor del encierro, ¿no? Y en Billy Bill puede ser cualquier general latinoamericano, no necesariamente es un general argentino, ¿no? Vuelve sobre esa cosa. Entonces me parece que en este texto y todos los que pertenecen a la saga narrativa trae el espacio. Estamos acá, esta es la región, ¿no? Y uno se acuerda entrañablemente de haber visto la Caterva y lo primero que encuentra es el itinerario del tren, ¿no? El itinerario del tren que hemos usado alguna vez, no somos tan jóvenes. Entonces, hay una voluntad de instalación espacial, histórica y literaria, ¿no? Y empieza ahí en los 8 años. Que es un libro poco estudiado, pero bastante leído. Me parece a mí, porque ha sido bastante difundido. El hecho de que no sea una novela me permite romperse, como el librito que me mostraste vos. Hay un par de textos ahí, digamos, hay una antología, bueno, ahí fueron un par. Pero es un texto que hay que leerlo entero también. Hay que leerlo en la sucesión para entender. Me parece a mí lo que flota sobre el texto, que es esta historia del destino. Es como, hay un destino manifiesto, porque es un grupo, es una familia y demás, hay unas condiciones sociales, económicas, políticas, y hay uno que zafa, como zafaba el estafador. Entonces, hay una chispa, ¿no? Hay una chispa de correrse del canon, de la regla, que se puede subvertir. No es estafa, pero está ahí. El tipo que guarda el dedo de la madre y va a cobrar con el dedo en la jubilación, el dedo del formol, y zafa, ¿no? Hace trampa, pero zafa, ¿no? Los otros se dejan llevar por el destino, ¿no? No es casual, digamos, que replique la caída de Abel, digamos, hay como una topicidad de ciertas cosas, de ciertos lugares, salvo ahí. Ahí hay como la picaresca, ¿no? Que la gauchesca tiene a medias. La gauchesca tiene un porcentaje de picaresca, pero es lo de menos, ¿no? La gauchesca no pasa por ahí. Es como el Martín Fierro, no puede decir que Martín Fierro sea picaresco, pero tiene elementos de picaresco. Entonces Hondo Sobra también, y en el género es así, pero no es su naturaleza, que es una herencia española de la picaresca, y él lo sabe también. Entonces, este texto está ahí. Este texto, el primer cuento, el primero y el segundo, bueno, van ahí. Y cruza los personajes con la tradición literaria. Mejor no se puede hacer, me parece. Bueno, eso quería decir yo de los 8. Charlemos si ustedes quieren, digamos. Hugo, la versión que vos tenés viene en el último cuento. Vos dijiste que es el dedo de Dios. Ya te digo. Fíjate, tiene el libro ajeno. ¿Ya lo editó la Unirrío o no? No debemos tener los derechos, ¿sabes? Yo lo busqué. ¿No? No, el último no es el dedo de Dios, es Crisanto Funes Domador. Te iba a preguntar. Claro. Sí. Por ese relato. Sí. Lo tenés presente. Sí. Lo que pasa es que ese es como el prólogo. Ese no está en el original. Porque en el original termina el dedo de Dios. ¿Y quién lo
¿Quién lo insertó ahí? No tengo idea más pálida. No sé. A mí me llamó la atención porque Claro. el gauchito domador que se arrepiente de lo que hizo. Claro. Pero quizá, digamos, no sé si habrá sido el mismo, digamos. Yo no conozco la historia de estas ediciones posteriores. Porque esta, yo no sé si salió después de que él murió, digamos. Este es en 2016, por supuesto que después. No sé, honestamente no. Porque la estructura que yo tengo en la cabeza es sin ese cuento. Claro, por eso te pregunto. Claro, no. Hugo, y el primer libro de Filloy. Sí. Filloy. Sí, Periplo. Sí. ¿Qué pasó? No, la verdad es lo que vos decís. Periplo, ¿qué es? Un viaje por el extranjero. Sí, es una crónica de viaje. Sí, no es una crónica de viaje, sí. Y esto es acá. Claro, sí. Sí, es una crónica de viaje donde lo que está es la descripción de los lugares, ¿no? No, a raíz de lo que vos preguntás, Sí. ¿por qué se quedó acá? Ah, bueno, sí. El primer libro es una crónica de viaje del extranjero Sí, y se va. sí. Lo que pasa es que él se iba siempre. O sea, su rutina anual era en la feria, se iban con la Paulina. Él solo se iba primero, después se iba con la Paulina y se iba a recorrer el mundo. Entonces, en Japón, otro en Europa, otro en distintos lugares. Entonces él tenía una mirada sobre el mundo in situ. Entonces tenía una experiencia del mundo, ¿no? Y regular, ¿no? Un viajero, le gustaba andar. Lo que pasa es que Periplo está en otro lugar, digamos. Periplo es eso, es una crónica de viaje, una crónica muy particular. Que hizo un trabajo muy lindo Candelaria de Olmo hace un tiempo, porque hay gente que hace cosas que uno no sabe hacer, ya sabe que uno no sabe hacer. Como decíamos. Ella encontró en algún momento, investigando sobre las cartas de Filloy, las fotos que sacó Filloy y que originó Periplo. Entonces hizo una presentación, me invitó a hablar de él en la Biblioteca Moreno, ¿fue? No, me parece que fue en el ¿Acá en el puerto? acá en el cuarto, en el viejo mercado, me parece, porque era una exposición con los fragmentos de los lugares. Era en esa forma de fotografía sobre vidrio que tiene un nombre que yo no sé, que se ha puesto de moda ahora para las artesanías, ¿no? Pero no sé el nombre, sí. Eso. Entonces, ¿En qué año fue eso? hace como 10 años, no hace mucho, sí. Sí. Sí, lo presentó ella, porque era su trabajo y me invitó a charlar sobre Filloy, digamos, porque, y yo me reía en esa oportunidad porque, bueno, siempre te llaman para hablar de Filloy de cosas distintas, ¿sí? Me voy a hablar de Filloy fotógrafo. Cualquier día me van a llamar para hablar de Filloy. Te vamos a llamar para hablar de los ex libris. Claro, sí. Estamos pensando ahí en juntar todo lo que tenemos. Claro, sí. También se puede hablar de ciencia ficción de Don Juan. Bien se puede hablar. Porque tiene una novela ahí, que es La Purga, que por alguna razón, no sé, claro, es ciencia ficción según él, que quedó en mi casa, no sé cómo se cruzó. Yo creo que él me dio dos, y me dijo, llévale este a Bustamante y este el tuyo. Yo creo que lo cambié. Yo me quedé con el firmado por Bustamante y Bustamante se quedó con el que estaba dedicado a mí. Que es una de las últimas novelas de 90 y pico. Es interesante esa novela, ¿no? Porque es una novela, yo la tengo que leer mejor, porque la he leído pocas veces a La Purga, porque como yo soy un enfermo de ciencia ficción, así como soy un enfermo de Filloy, yo leo ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción y otras cosas. Y él decía que era ciencia ficción. ¿Encaja? Sí, encaja. Pero ahí. Encaja ahí, digamos, porque no es Blade Runner, digamos.
encaja, ¿no? Yo diría que es más bien de fantasía, pero no puedo discutirlo con él, así que no lo voy a decir. Pero él decía, bueno, es de ciencia ficción. ¿Por qué de ciencia ficción? Y porque en realidad es sobre estética. Porque siempre es así, Philip, no es como Cortázar. Se habla de esto, pero está hablando de esta otra cosa. ¿Qué hace? Hay una isla donde hay un tipo enormemente poderoso que podría anticipar a Bill Gates, por ejemplo, o al dueño de los cohetes, que junta a críticos y a artistas, ¿no? A críticos literarios, plásticos, ¿no? Y a músicos, escritores, que los tiene en la isla, ¿no? Para que debatan sobre el arte, que resuelvan el problema del arte. Y los tiene ahí hablando, y lo que hace es manejar el clima, como si fuera esa película de Jim Carrey, ¿no? Entonces, el tipo va viendo las conversaciones, y si no le va gustando, les tira una tormenta. Es fantástico, está bueno, está bueno. Voy a terminar diciendo que es de ciencia ficción. Si lo vamos a conceder, sí. Estás recreando. ¿Eh? Estás recreando. Sí, está bien. Pero es una novela que quizás habría que leer ya, yo no lo he hecho, como contraste con la ambigüedad, porque en la ambigüedad es la crítica, así, ¿no? Y la literatura, y allá es el arte. El arte en sus diversas formas, ¿no? En su manera de ser, de evolucionar, de constituirse en la sociedad, y ese otro discurso que es el discurso de la crítica, que lo tiene enfrente todo el tiempo. O sea, ¿qué sale de ese matrimonio? Bueno, es la novela, ¿no? Y es interesante. Es la anécdota de Mallarmé, del libro de las 700 páginas sobre un soneto. Esa sigue siendo su posición. O sea, acá lo importante es la literatura, lo plástico, la música. La crítica, déjala ahí, ¿no? Pese a que él leía a los críticos, ¿no? Hay críticos que escriben bien. Josefina Ludmer, el hijo de Littrell, hay tipos que escriben bien. Prieto escribe bárbaro. Ludmer encontró un estilo para escribir crítica, ¿no? Que es envidiable, ¿no? Está al borde de la ficción, está al borde de la literatura, de esa crítica, y no está mal, no está mal. Pero claro, como decíamos una vez con una profesora del Benel, que con esto no gané el concurso. O sea, yo escribía así, y va a un concurso en la UBA, y el tipo que escribe en Time New Roman 12 te gana. Te gana porque el tipo sigue el canon y vos no. Entonces, bueno, es un riesgo también, ¿no? Entonces, es como decir, digamos, el riesgo está más cerca del arte que de la crítica. La crítica está en su casa, digamos, la tiene más fácil. No todos son Ludmer. Aunque hay críticos, como yo me he puesto medio fanático de María Negroni, que escribe como poeta y es extraordinaria, y escribe como teórica, como crítica y es extraordinaria. Y es lo que yo le digo a mis alumnos en las tesis, cuando tienen que escribir una tesis. El tipo que sabe escribir, no importa que sea la tesis, y ya tenés el 50%, porque tenés el instrumento. No importa que la tesis sea de filosofía, de literatura, de química o de lo que sea, pero si sabe escribir, vale, porque lo otro lo rellenan. El problema es cuando no sabes. Llegaste quinto, a sexto y la tenés que remar y el director no te puede enseñar a escribir. Entonces, hay una vuelta ahí, ¿no? Me quedé en eso charlando porque antes de venir para acá teníamos una reunión de ese tipo de cosas. En mí, con los compañeros de Humana, un problema de los tipos que hacen 5 o 6 años de licenciatura no escriben tesis. En Humana. Sí. En Humana. Claro, ¿viste? En letra. Es decir, loco, te cae 4 años después alguien dice, che, tengo la tesis, pero yo tuve alumnos de 5 años, 6. Sí, ¿y qué pasó? Y no, porque el director, que esto, que lo otro. A ver, ¿qué tenés? Sí, claro. Claro, tenés, pero hay que trabajarlo. Hugo, tengo otra pregunta sobre Filloy. Sí. ¿Filloy perteneció a alguna agrupación literaria en Argentina? Sí. Sí. ¿Hasta qué año? Eso no sé, pero formó parte de la Sociedad Argentina de Letras, sí, claramente. No sé si no fue presidente de la SADE alguna vez. ¿Fue presidente de la SADE? Yo creo que sí.
Debe haber sido. Simplemente, más o menos allá por haber visto en Diario del Pueblo, Sí. en la década del 30. Sí, sí, sí. Su viaje a Buenos Aires como integrante de alguna agrupación literaria. Sí, del Pen Club también, que le dio algún premio también. Sí, sí, formó parte en ese periodo. Con lo que pensaba que el tipo era conocido, no, Sí. no era ningún desconocido. No. A veces pensamos, a veces se piensa Que- que era un desconocido. No era desconocido, no era desconocido. Pero no era ni Cortázar, ni Borges, ni Marechal. Era un escritor marginal, conocido pero marginal, del interior. Un escritor del interior, pero con un cierto reconocimiento. Y sin lecturas. Ese es el problema. Claro, ese es el Ese es el problema, sin lectura. Porque, es como decía Cohen una vez, está bien, digo, vos escribí y la publicás la novela, pero necesitas lectura, porque necesitas que te vean, porque si no está al horno. Bueno, eso forma parte, digamos. Es decir, necesitas editar para ver. Necesitas editar y necesitas que esa edición la lea algún crítico y te escriba una nota. En el Puntal, claro, no es lo mismo que escribir una nota en el Puntal que en La Nación. En el pueblo. En el pueblo, claro. Claro, entonces es distinto. Estos tiempos son distintos ahora, no son diferentes. Pero en ese momento, la carencia de la lectura lo probó bastante, ¿no? Porque no hubo un crítico como Rama, por ejemplo, como Prieto, como Josefina Lunder, que se agarraron a un autor y se metieron. No nunca. No hubo ni siquiera una lectura completa, nunca. Y está mal lo que dice Bernard Shaw, está mal citarse uno mismo, digamos, pero es el ejemplo que tengo más cerca. Hasta que yo me hice la tesis no había ninguna lectura completa de Filloy. Estamos hablando del 90, del 92. Nadie había leído completo Filloy. Debe ser la única virtud de mi tesis, ¿no? Pero no había. Entonces, tenías lecturas parciales de algunos textos, pero además por esta historia de que no estaban los textos. Si a nosotros nos costó Perú conseguir robarle a David Prado el catero que todavía nos reclama para editar en el 90 la caterva similar de la primera edición, imagínate que se en otros lados, en otros lugares. ¿No? Los textos de Filloy son como el Cronomicon de Lovecraft. Eso te iba a preguntar, justo te iba a preguntar si estaban en algún lugar los originales cuando preguntó por el cuento. Sí, los tiene la familia. La familia. Sí, la familia tiene los originales, sí. Ah. Sí. Entiendo que los tiene todavía, sí. Porque ellos son Monique era la dueña de eso y son sus hijos ahora. Claro. Sí, sí, son los dueños de eso, sí. Sí, están los originales, sí. Y están los originales de lo que nunca se publicó también. Cantidad de dinero. Claro. Sí. Está toda la poesía también, ¿no? Y textos que... A ver. Y esta lista, Claro, está acá, claro. hay textos que ninguno de nosotros leyó nunca. Porque están en esa famosa caja de lata, digamos, bajo llave, y que no sé si vamos a leer alguna vez. No sé. Lo llamativo es que estas listas aparecían en Nación, en las ediciones de Nación, Claro, a principios de los 70, claro, y era de la A a la Z. Entonces, uno de los mitos era, sí, porque todos los títulos son 7 letras, sí, pero además tiene por lo menos un texto que empieza con cada una de las letras del abecedario. Bueno, anda para allá. Sí. Claro, sí, con ese tiempo, ¿viste? Está bien, anda para allá. Hugo, un gusto, muy lindo. Bueno, muchas gracias. No, la próxima, anuncien la próxima. Sí, vamos a estar ahí anunciando. Hacemos Sí. más publicidad. Vamos con la postre, la próxima. Vamos a la postre. Ahora lo grabaron. Pero no pude venir. No, es la primera vez que grabamos. ¿Eh? La primera vez que grabamos. Ah, mira. Chao. Siempre hay el pregunto por Siempre ahí. dicen que hay un pregunto y no afirma. Sí, Sí. esa. Ahora que estamos conectados, 2 conectados. Claro, Pero- pero queda. Sí, Pero ahora. queda.